Continuamos esta mañana, hermanos, con nuestro estudio de este libro del profeta Zacarías y continuamos con las diferentes visiones que el Señor le dio a este profeta para seguir animando y alentando a su pueblo en la restauración de Jerusalén y del templo. Zacarías ha sido dado como un mensajero de Dios para traer palabras de aliento para su pueblo en una circunstancia en donde quizás no parezca muy favorable. Es el pueblo de Israel a quien Dios ha escogido para mostrar su gracia, su favor especial. Y es la ciudad de Jerusalén en donde a él le ha placido, como dijo en Deuteronomio capítulo 12, versos 5 al 14, a nuestro Dios mostrar su favor especial. Él ha escogido esta ciudad para mostrar su gloria y su poder. Pero por causa del pecado, Israel ha sido desolado. De hecho, muy pronto después de la historia de los reyes, ustedes recordarán cómo Israel fue dividido en lo que ahora hemos visto en las meditaciones, Israel del norte e Israel del sur. Y los libros históricos como el libro de Reyes y Samuel y Crónicas nos dejan ver que el actuar de los reyes no fue muy correcto. Nos deja ver que constantemente, aunque fueron enviados diferentes profetas, el pueblo no se arrepintió de sus pecados. Y esto los llevó a lo que actualmente en el contexto histórico está viviendo el pueblo de Dios. Un pueblo que fue llevado cautivo tal como fue advertido y un pueblo que fue destruida la ciudad de Jerusalén y el templo en donde al Señor le había placido hacer morada, donde se encontraba el arca, donde se encontraba la morada especial de nuestro Dios, donde Él mostraba su gracia, mostrando así el juicio que había venido sobre su pueblo. Pero el Señor, después de 70 años de cautividad, ahora permite que su pueblo regrese nuevamente. Ahora, su pueblo no se encuentra en perfecta libertad. Israel no tiene la misma autonomía que tenía antes del exilio. Ellos siguen bajo un imperio, el imperio persa. Pero el Señor le ha complacido a usar este imperio para dejar que los cautivos regresen a su tierra y reedifiquen la ciudad de Jerusalén y el templo sea reedificado. Sin embargo, las circunstancias son muy adversas. Hay problemas de afuera y problemas de adentro. Hay personas que no quieren que Jerusalén sea reedificado. Hay personas que no quieren que el templo sea reedificado porque tienen temor de hasta dónde puede llegar esta ciudad. Pero no solamente eso, hay
tengas temor, nadie menosprecie tu juventud. Es es sumamente alentadora, porque las circunstancias no cambian mucho para el pueblo de Dios, hermanos. El apóstol Pablo habla acerca de los problemas de afuera y de los problemas de adentro. El apóstol Pablo habla constantemente de cómo el siervo de Dios, como se refiere a Timoteo, va a sufrir penalidades. Así que, hermanos, estas visiones que estamos por comenzar a ver del capítulo 5, roguemos al Señor para que traigan consuelo a nuestra vida y ánimo. Dice en el verso 1 de nuestro capítulo, ya viendo la visión en particular, que está relatada en los dos primeros versos, dice, de nuevo alcé mis ojos y miré. Y es muy peculiar de este libro, de este profeta, que constantemente está tratando de pintar la imagen de lo que está sucediendo. Yo no sé si se han percatado de esto, cuando dice ahora, levanté mis ojos y miré, y fui despertado como alguien que tiene sueño. Es como si el autor está tratando de llevarnos a ese momento para que nosotros podamos entender. Y entonces ahora mira una visión nuevamente. Esta visión se vuelve a desenvolver en un diálogo nuevamente con el ángel. Aquí ya no nos dice, ya no nos habla y el ángel contestó, pero vemos este diálogo otra vez. Y la visión es muy sencilla. Dice que él miró un rollo que volaba. Creo que es mejor traducido un rollo que flotaba. Porque volar tiene cierta implicación como que tiene alas o algo lo está haciendo volar. Pero el original no tiene esa implicación. La implicación solamente es que hay un rollo en el aire suspendido. En el verso 2, el ángel ahora interactúa con Zacarías y le dice, ¿qué es lo que ves, Zacarías? Y Zacarías responde, veo un rollo que vuela de 20.
en una caja y que están enrollados. No es esta la imagen que quiere pintar. Está hablando de algo que está desenvuelto y que está ahí flotando. Y esta palabra o esta expresión de un rollo, tenemos que entender qué es lo que nos está queriendo decir. Porque el uso de este rollo o de este instrumento que está desenvuelto en el Antiguo Testamento tiene dos implicaciones prácticamente. Prácticamente tiene dos implicaciones. La ley de Dios.
ustedes están robándome. Ahora, no solamente estos capítulos nos hablan con respecto al robo. Malaquías 3:5 también trae una reprensión por hacer por hacer juramentos con mentira. Dice en el verso 5, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, etc. Zacarías 8:18, el mismo libro, más adelante habla acerca nuevamente de este pecado. Dice en el verso 17, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová. Así que nosotros nos damos cuenta por los textos del contexto de lo que está viviendo, que efectivamente estos dos pecados están siendo muy común entre el pueblo de Dios. Ahora solo piensen un poco, hermanos. Son llamados a una labor. Y hay creyentes por gracia en esta labor que genuinamente quieren hacer lo que deben de hacer. Pero miras a su alrededor y tomando el dinero, viviendo una vida súper cómoda, con trabajos tienes para comprar la piedra y aquel disfrutando de toda comodidad, diciendo, sí, échale ganas, construye el templo, necesitamos la presencia de Dios. O aquellos hombres que decían, nosotros vendremos a defenderlos, esfuércense, Nehemías, tomen la espada, luchen por nuestro Dios. Ahorita no podemos nosotros, tenemos hijos, no podemos. Pero les prometemos que cuando pase esto, lo haremos. Este tipo de cosas que no son nada más en nuestros tiempos, hermanos, sino que es muy probable que están ocurriendo en la reedificación de la ciudad de Dios, podía causar demasiado desánimo al pueblo de Dios. Aquellos que juraban falsamente, aquellos que prometían lealtad a Dios del pacto y a su pueblo, aquellos que preferían guardar para sus propias riquezas y decir, como aquel hombre, cuando ya tenga 2 graneros llenos, entonces quizás lo haré. Dios dice, la maldición vendrá sobre la faz de la tierra por aquellos que hacen esto. Y nos damos cuenta, hermanos, que quizás estos eran los pecados más comunes, pero hermanos, la implicación que nos dice Santiago, que vemos la implicación más adelante, no es nueva. El que dio la ley en un mandamiento, no la dio en todos ellos. El que dijo no matarás, no dijo también no robarás. El que dijo no hurtarás, no dijo también no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Hermanos, el dador de la ley y el que ha hecho pacto para con su pueblo es uno y es el mismo. Y no tenemos que, creo yo, usar de toda esta imaginación para decir que es evidente que si estos mandamientos se han roto, evidentemente toda la ley de Dios se está rompiendo. Evidentemente hay ligereza para la ley de Dios. Evidentemente la santidad de Dios para muchos hombres no les preocupa en lo más mínimo. Evidentemente estos hombres están llenos de hipocresía porque pueden robar lo que le pertenece a Dios y les ha dado Dios para el avance de su reino, y pueden jurar falsamente cosas que no están dispuestos a cumplir, aunque la ley juzgaba con severidad los juramentos falsos. Es evidente que simplemente el temor de Dios no estaba en sus corazones. Y que si han roto un mandamiento, por implicación,
Han roto los mandamientos. Pensar nuevamente, ¿cómo anima esto a un pueblo en donde está luchando por llevar a cabo una misión que parece colosal, como le dice el Señor a Zorobabel? Para ti es una montaña enorme, porque no ves cómo rodearla por la derecha o por la izquierda o cómo subir. Y Señor, tú dices a Zorobabel que esta montaña se volverá una llanura, porque no es a través de su fuerza, no es a través de su espada, no es a través de su lucha, sino es por medio de su espíritu que está en medio de ellos. Pero hay algo, Señor. ¿No observas que todos ellos están a nuestro alrededor y pecan deliberadamente y parece ser que no hay temor en sus corazones? ¿No te das cuenta, Señor, que son los que están cerca de nosotros, que están dispuestos, quizás familiares y amigos y pueblos cercanos, a vivir muy reposadamente, como lo dice en el primer capítulo, después de todo lo que hemos vivido siendo tu pueblo? ¿No ves cuánta hipocresía hay en medio de nosotros? Que solamente del remanente que ha regresado, unos se quieren regresar y otros están allá diciendo, estamos más cómodos en cautividad. ¿Para qué llegar a cumplir lo que el Señor mandó? ¿No te das cuenta que vivimos más cómodos? Y quizás unos que están aquí quieren regresar, como decía el pueblo que salió de Éxodo, diciendo, mejor deberíamos de regresar porque allá comíamos berros y cosas mejores.
Y tienes a los piadosos que toda la vida en la historia de la redención son aquellos que desean hacer la voluntad de Dios, pero que siempre miran hacia la izquierda y miran a aquellos que se dicen ser sus hermanos y dices, pero ¿qué pasa? Y luego miras al otro lado y ves otros que se dicen ser sus hermanos. ¿Qué pasa? Pecan deliberadamente y no pasa nada. Y en lugar de caminar y avanzar son un estorbo, se vuelven esta montaña. Ahora escuchen las palabras del Señor diciendo, el juicio sobre ellos es eminente. El juicio sobre los que pecan es eminente. Y aunque ellos parecen estar reposados en sus casas, yo los consumiré con sus maderas y sus piedras. Oh, mía es la venganza. Quizás para nosotros no parezca tan alentador, hermano, porque no hemos tenido que estar con la espada por un lado y con la pala por el otro. Y estar construyendo un templo mientras tienes que salvaguardar tu vida. Pero el Señor está diciendo, todos mis enemigos que pecan y que parecen no recibir su justicia, mi maldición ya ha salido sobre ellos. Del Señor es la venganza, de Él es la justicia. Es sumamente alentador para el pueblo de Dios eso, hermanos. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas como creyentes? ¿Cuál es la implicación para la iglesia de Cristo? Yo creo que al menos hay tres. Pudiera haber mucho más que vamos a ver si podemos escudriñar el Nuevo Testamento, pero al menos hay tres implicaciones eminentes para nosotros. El Señor está relacionando el juicio con la ley de Dios. El Señor está relacionando la maldición sobre todos aquellos que han transgredido la ley de Dios. Nosotros debemos de ser honestos. Aquí habla de un juicio sobre toda la tierra. Dice que vendrá juicio sobre toda la faz de la tierra por aquellos que han roto la ley de Dios. Hermano, nosotros somos de aquellos que hemos roto la ley de Dios. Nosotros somos de aquellos que hemos pecado. Y nosotros somos de aquellos que estamos bajo la maldición de la ley. Hay una implicación clara, hermanos. Por eso algunos hermanos relacionan las medidas con el lugar santísimo, porque hay una implicación según ellos de lo que está viendo, la santidad de Dios y el romper sus mandamientos. Es decir, todo aquel que peca debe de morir. Es decir, Calvino dice, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hay una implicación.
Y muchos de nuestros hermanos han pagado ese precio con sus familias, con sus sueños y con su sangre. Y el Señor dice en contra de sus enemigos: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ah, pero ¿no estuviste pronto para decir que Cristo no era nadie? ¿No estuviste pronto para decir que Cristo había muerto? ¿No estuviste pronto para decir que el cristianismo se había acabado? ¿No estuviste pronto para decir que la inteligencia artificial sería mayor que Cristo? ¿Dónde está tu poder? Ahora parece que están acobardados delante de nuestro Cristo, del Cordero que viene como león, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse de pie? Hermanos, no te estoy diciendo esto para alentarte tu corazón en ira contra ellos. Estoy diciendo esto para que tú y yo seamos alentados a avanzar el reino. Es verdad, hermano. Te van a querer quitar del centro. Te van a venir a decir: es que tu mensaje de odio. Es que, ¿sabes qué? No puedes venir a hablar de Cristo. Te van a decir: ¿sabes qué? Tu mensaje no cuadra con la sociedad. Eres un punto insignificante entre la sociedad. Es un retrógrada. Y por eso te tengo que meter a prisión. Te va a decir tu familia: por favor, ¿cómo es posible que sigas pensando esas ideas de Cristo? Hemos avanzado en tecnología, por favor no seas retrógrada. ¿Qué es eso de orar a Dios? Ahora hay cosas más avanzadas. Por favor, te lo van a decir, hermano. Y tú y yo vamos a ser perseguidos por nuestras familias, por nuestros amigos y por nuestros gobiernos por causa del nombre de Cristo. Ahora quizás no lo veamos nosotros, quizás lo... para lograr algo, pero no pasa de saber percibido de nuestro Cristo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos librará, hermanos. En nuestro camino las aflicciones son seguras, pero también es segura la ira sobre todos aquellos que se levantan contra el pueblo de Dios. Amigo, para terminar esta mañana solamente puedo decirte algo: si tú no crees en el Señor Jesucristo, este texto que acabo de leer en Apocalipsis también aplicará sobre tu vida. Él se levantará sobre ti como tu enemigo para juzgarte. Y quizás tú digas: pero yo nunca he hecho nada contra la iglesia. Es más, yo vengo a la iglesia. Nunca la he visto como mi enemigo. Hermano, amigo, solamente puedes hacer dos cosas en tu vida: o te rindes a Cristo,
por favor te arrepientas y creas en el Señor Jesús. Que creas que Él ha llevado la maldición, que creas que Él ha derramado la sangre para perdón de nuestros pecados, que creas verdaderamente que Él es suficiente para hacerte justo delante de Dios, no nuestras obras. Porque como tú puedes mirar a nuestro alrededor, somos muy imperfectos aún, muy imperfectos aún. Sin embargo, la justicia de Cristo nos viste y esa nos libra de la ira venidera. Por favor, considéralo. No tiene que haber una gran situación en tu vida. No tienes que estar a punto de morir para hacerlo. No tienes que venir llorando horas y horas. Tienes que reconocer que eres un pecador y que mereces la ira de Dios. Y tienes que ver a Cristo como tu Salvador suficiente. Eso es lo único que tienes que hacer. No trates de tener una experiencia única y significativa para decir, vale la pena ser cristiano. Vale la pena por lo que Cristo hizo. Eso es suficiente. Hermanos, vamos a pasar a la cena del Señor.